y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Escuchen, le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y acá arranca el mensaje, el 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. No lo llames común. Esto me impactó porque lo que yo limpié, no lo llames común. Pedro conocía la ley, que no podía comer eso. Pero no conocía a Dios. Por eso que muchos escuchan la primera voz, pero no la segunda voz de Dios. No escuchan la voz del Espíritu Santo por segunda vez. Le dio una dirección. Pedro estaba con hambre y subió a orar mientras le preparaban algo para comer. Y le sobrevino un éxtasis y entró y vio eso, que descendía un lienzo lleno de reptiles, cuadrúpedos, cosa que por ley no podía comer un judío. Pero le vino la segunda voz, que le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Amén, ¿me va entendiendo? Y el 10:28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Yo quiero que usted preste atención. Dios le habló a él por medio del alimento que estaba viendo, lo que puede hacer el hombre. Dios usó un ejemplo, ¿me está entendiendo? Usó lo que él creía que era inmundo, y él habló: así yo trato al hombre, así la gente trata al hombre. Pedro le dio ese alimento: no, yo con ninguna cosa hago porque es inmundo eso. Y así muchos que están bajo la ley le tienen por inmundo o algo común a las personas que no califican según la ley. Pero cuando aparece Dios, viene a limpiar eso. ¿Por qué? Porque apareció la sangre del Cordero. No, porque cuando usted entiende esto, usted no tiene que hacer nada, solo creer que hay una sangre que vino a limpiarle, a que usted deje de ser común. Estoy hablando de ustedes que vienen esta noche. Dejarán de ser común. ¿Por qué? Porque yo los limpié a ustedes. Yo los llamé, yo les escogí a ustedes. Pero yo digo que usted preste atención. Así hay personas que tratan de calificar según la ley para que puedan ser limpios, para que yo me pueda juntar a esa persona. Pero le habló a Pedro, le dijo: no lo llames común o inmundo, algo que yo santifiqué, algo que yo limpié, separé, santo Dios. Por eso le titulé este mensaje: del estándar al propósito. Usted dejará de ser un estándar y entrará al propósito de Dios. Usted va a entender que es propósito de Dios. ¿Por qué? Porque esto me impactó. No seré perfecto, pero tengo un propósito. No. Será uno más. Ustedes vayan intentando en su espíritu. Seré uno más acá en Anapote, en esta ciudad, pero con propósito. ¿Por qué? Porque Él me limpió. No, ya no soy como yo me limpié. Él me limpió. ¿Sabes? Yo estoy limpio. Por eso será un músico más, pero con propósito. Tendrás un negocio más, pero con propósito. No, Dios. Tendrás un trabajo, pero con propósito. ¿Por qué? Porque hubo uno que ya te limpió, dejaste de ser común. Por eso esto me impacta. Porque este capítulo está lleno de mensajes. Porque le hablan, el Espíritu usó un ángel para hablarle a Cornelio, y Cornelio le dice: ve a tal lugar y busca a un hombre que se llama Simón, por sobrenombre Pedro. ¿Y qué hizo el enemigo hoy en día? Poniendo sobrenombre para denigarte, humillarte. Te pone sobrenombre con todos tus defectos,
Mire, esto me ha impactado porque ¿de dónde sale el sobrenombre? Jesús lo inventó eso. ¿Sabes que no me gusta Simón? Te voy a llamar Pedro porque tú eres Pedro. Porque yo te quería decir lo que está dentro tuyo. Eres más que un Simón. Eres Pedro. Por eso cuando usted entiende esto, cambia todo lo que usted deja ser estándar para estar al propósito santo. La sangre vino a limpiarnos. Por eso hay muchos que dicen, necesito limpiarme de muchas cosas para ir a Cristo. No, te equivocaste, necesitas la sangre. Así como estás, ven y Él te limpia, Él comienza a limpiar eso. Pero cuando buscas la sangre, basta la sangre que viene a limpiarnos. Por eso, antes, el cordero que se presentaba como sacrificio, eso quitaban, era como ponía arriba, no sacaba, hasta que vino la sangre de un cordero perfecto que vino a limpiar eso. Dios mismo estableció eso, que el sacrificio que hacían los sacerdotes antes cubría nomás el pecado. Pero Dios dijo, no, yo me cansé de tanto animal y sacrificio, necesito una sangre perfecta que venga a limpiar todo eso. Y envió a su Hijo. Por eso cuando usted entiende esto, usted es diferente, porque usted comenzó con Dios limpiándole de eso. Por eso usted venga así como está y Dios se encarga de sacar, quitar, limpiar todo lo que tenga que limpiar. Pero yo tengo que disponer mi corazón a esa sangre que vino a limpiarme. Por eso cada vez se conmemora, para que usted recuerde que hubo una sangre que vino a limpiarte de tus pecados. Y ese pan significa de tus rebeliones, de tu terquedad, todo que... No, ¿para qué iglesia? ¿Para qué está todo esto? Bueno, la sangre, el pan te hace recordar que hubo uno que fue molido por esa rebeldía. Entonces no importa cuán rebelde sea tu vecino, al recordar que hubo uno que entregó su cuerpo que fue molido, y hoy estamos representando con del pan, que ese trae redención en su vida, por más tiempo diferente que sea. Cuando usted entiende eso, Señor, quítame esta terquedad. Cuando come este pan, saca todo eso, lo que no me gusta, lo que no me agrada, esa rebeldía que hay en mí. Bueno, eso representa el pan. Y el vino que viene a limpiar todo pensamiento contrario al propósito de Dios, para que deje de ser estándar. Cuando conoces tu origen, sanas tu pasado y se desata todo lo retenido en tu vida. Cuando conoces tu origen. Por eso, es ahí, en el propósito, cuando descubres tu depósito. Yo tengo por arriba, otro día veo lo más amplio. Pero cuando usted, por eso no es venir a la iglesia que te libraste del infierno y del diablo, sino que hay un depósito que te falta conocer todavía. Cuando conoces el propósito de Dios en el mundo, empiezas a caminar con eso. Por eso, ser bendito es ser funcional en lo que haces. Todo te funciona. ¿Pero por qué? Porque es el propósito mismo que te hace funcionar. Y viene el depósito. Amén. Dios, mire, esto me impactó porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Amén. Pero el hombre creó un Dios a su imagen y a su semejanza. ¿Se entendió? El hombre se creó un Dios a su imagen y a su semejanza. Por eso necesitamos ir al origen, para que Él comience a limpiarnos, para que entremos en su propósito. Por eso yo no hablo del infierno. ¿Por qué? Porque muchos ya viven algo parecido. Y Él lo que hace, que nos enseña, nos muestra su diseño. Porque muchos te hablan del infierno, pero no te hablan de la salida, que es Cristo. Te hablan del diablo, pero la salida es Cristo. Todo comienza ahí, conociendo que Cristo es la salida. Por eso muchos hablan de Jesús, pero no hablan de Cristo, porque Cristo es la salida a eso, para que podamos entender. Por eso voy a tirar un fragmento de otro mensaje que tengo. La diferencia que hay entre el Evangelio del Reino y el Reino del Evangelio. Escucha, el Evangelio del Reino habla de que vino a redimirte, a limpiarte, a que conozcas tu diseño. Pero el reino del Evangelio te dice que hay un depósito reservado para usted.
conoce todavía, pero necesitamos conocer el reino del Evangelio. Lo que tiene, ese reino tiene un depósito que fue reservado para cada propósito que Dios puso en su vida y en la mía. Eso es el reino del Evangelio. Pero todo queda en el Evangelio del reino. Y gloria a Dios, todo esto que estamos haciendo, aceptamos a Cristo, nos bautizamos y seguimos en el camino, es para conocer el reino del Evangelio. Por eso muchos hablan del Evangelio del reino. El reino te ofrece esto, te ofrece lo otro, pero su vida es un desastre. No vive el reino, ¿me entiendes? Entonces cuando viene el Evangelio, la buena noticia a tu vida del reino, comienzas a vivir y ahí comienzas a hablar del reino del Evangelio. No tenía paz, ahora quiero ir al reino, vivo en paz. Vivo en paz, gozo. Eso comienza, entonces comienzas a descubrir el propósito de Dios contigo y el depósito que tiene reservado para su vida y la vida. Por eso es que Dios siempre habla de recompensa, de méritos. A Dios le gusta darle en abundancia a sus hijos, a lo que quieren tener. Pero si eso no entra en mi cabeza, no va a pasar nada. Yo tengo que conocer que hay una buena noticia de un reino que no tiene escasez, que no tiene miseria. Él no está ahí en crisis. Él está esperando que alguien que diga: Señor, que venga tu reino, que venga tu reino a mi casa, a mi vida. Eso es lo que está esperando. Por eso me impactó esto de la tierra prometida. Siempre hablamos de tierra prometida y ¿qué rayos tierra prometida? Decimos, ¿dónde está? Ya empezamos dejo todo, agarramos mochila y llevamos a la tierra prometida. Pero acá está tu tierra prometida. En tu mente. En la mente comienza a entrar en esa tierra. Ya te imaginas ya las calles de oro, el mar de cristal santo, Dios. Piensa en tu mente. Tierra prometida es una vida de abundancia porque encontraste tu propósito. Tierra, dice tierra que fluye leche y miel. Es el producto de animales vivos. Escucha esto. Si tiene esto, ya acá puedo terminar. Tierra que fluye leche y miel. Es el producto de animales vivos que encontraron su propósito. Cuando usted está renegando, usted no tiene vida porque no encontró el propósito. Leche y miel, esa vaca encontró que vino a esta tierra a dar leche. Esa abeja vino, use vida, y cuanto más vida tiene, más miel tiene. Entonces dice Dios: ¿sabes qué? Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, en donde está tu propósito, y ahí es donde vas a tener vida, y vida en abundancia. Pero ahí comienza todo en tu mente, empieza a alterarte. Entonces Dios lo que quiere que descubras que hay un propósito sobre tu vida. Santo Dios. Por eso lo que Dios quiso decir: te voy a llevar a una tierra que tiene vida, y vida en abundancia, porque encontraste tu propósito. Estos son los mensajes que a mí me alteró todo. ¿Será? ¿No será? Él es el que tiene un propósito en nuestras vidas. Escucha. Cuando entras en el propósito de Dios, deja de ser estándar, deja de ser común. Cuando entras en la iglesia, acepta a Cristo, te bautiza y empiezas a caminar, ir a la iglesia y que cada día: Señor, límpiame esto, de esta maña loca que tengo, límpiame, quítame esto. Entonces Él comienza a limpiar eso. Por eso, al entrar en el propósito, cuando usted quiere entrar, entonces viene a limpiarse, a renovarse, deja de ser común, deja de ser estándar, deja de ser el mismo de afuera, deja de ser injusto, deja de ser lo esperado desde afuera. Esto no cambia nada, no, pero hay uno que me limpió y ya soy diferente, y comienza a caminar diferente, porque entiendes que fuiste limpio para hacer la manifestación del propósito de Dios en la tierra. ¿Para qué Dios te limpia? Para que se manifieste el propósito de Dios acá en la tierra. Para eso te limpia. Dios te habla de lo que viene a tu vida hasta que se manifiesta en ti. Cuando entiendes que hay un propósito en usted, entonces Dios quiere manifestarse. Por eso en su oración todos quedamos en Padre Nuestro y ahí quedan todos. Pero después dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. No, ahí está cualquiera. Pero cuando entiendes que eso atrae y desata el depósito que Dios puso en usted cambia y viene por esa asignación. Por eso que Dios le dijo: venga tu reino en nuestras vidas.
Y ese propósito te hace ser diferente a los demás. ¿Por qué? Porque no hay otro propósito que se parezca al suyo. Después limpiamos. Atienda acá, presta atención acá. No hay otro propósito en la tierra igual al suyo. No hay. Usted puede entender eso. Su huella digital me marca y le dice: Dios puso una marca también, que es la huella digital. No se parece a nadie en esta tierra. ¿Por qué? Porque usted puede entender que hay un propósito diferente en su vida. Usted no es cualquier cosa que Dios le llamó, aunque la gente le vea, no es un reptil. No, yo lo limpié, dejó de ser común. Santo Dios. Eres igual a los otros sin propósito, queriendo alcanzar lo mismo que otros. ¿Me entienden? Eres igual a los otros sin propósito. Sin propósito. Eres igual. Por eso cuando encuentras propósito, encuentras vida en usted. Tiene sentido ahora. Encuentra sentido venir a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Cuando entras en el propósito de Dios, deja de ser estándar. Que usted pueda entender eso. Usted deja de ser estándar. Lo común, lo ordinario de todo lo que viene afuera, usted ya dejó porque hubo uno que lo limpió. Santo Dios. Eso te hace caminar diferente. Amén. Estándar. Vivir según lo común o esperado, siguiendo patrones normales de la sociedad, sin un sentido especial de misión y dirección. Miren lo que dice. Deja de vivir de forma ordinaria, sin dirección o sin sentido especial. Eso es el estándar. Entrar en el propósito de Dios es vivir con intención del reino. Cuando alguien se alinea a su diseño, eso habla de propósito también. Cuando entras al propósito, tus prioridades cambian. Tus prioridades cambian. Su identidad se redefine. Ahora está más seguro porque hay un propósito de Dios en su vida. Entiende que fue Dios que le llamó y fue Dios que le trajo a este lugar. Amén. Dios mueve a quien sea. Sus decisiones, cuando entran al propósito de Dios, empiezan a tener un sentido más profundo que lo que dice el mundo de afuera. Encuentras más sentido en eso. Se refiere a vivir conforme a lo que Dios ha diseñado para su vida. Entonces ahí empieza a descubrir dones. Tu carácter empieza a ser diferente. Tus decisiones, tu servicio y tu crecimiento espiritual cambian totalmente cuando entras en el propósito de Dios. Amén. Cuando descubres y caminas en el propósito que Dios tiene para ti, tu vida deja de ser común. Su vida deja de ser común y empieza a tener un sentido y un impacto especial en usted sobre todo. Porque usted siente eso. Y lo primero que Dios quita es la carga que viene el hombre y la mujer por no tener o querer buscar un propósito en esta tierra. Entonces la gente quiere estudiar un montón de cosas queriendo ser alguien en esta tierra. ¿Pero por qué? Porque nunca encontró el propósito. Lucha buscando un sentido para su vida, pero cuando llegó eso que quería, no llenó. ¿Por qué? Porque no era el propósito de Dios en él, sino que era el suyo, inventado por él. Santo Dios. ¿Por qué? Dios te da identidad propia, no copiada. Cuando entras en el propósito de Dios, tienes una identidad propia, no copias a nadie. ¿Me va entendiendo? Es que me altera la cabeza porque yo quería ser igual al otro, ¿no? Yo me voy a juntar con aquello porque ahí iba a ser alguien. No, cuando entras al propósito, tienes identidad, no copias a nadie. Empiezas a ver tu vida con intención y no solo con una rutina. Te levantas con intención en la mañana. ¿Por qué? Porque encontraste sentido, propósito. Tus acciones y decisiones tienen dirección, no solo la reacción, sino una decisión. Santo Dios. ¿Por qué? Porque entraste en el propósito. Se activan dones o capacidades que quizás antes ni conocías. ¿Pero por qué? Porque Dios está queriendo que usted entre al propósito de Dios. Ahí es donde empiezan a surgir todos esos dones y cosas que no sabía que ya estaban en usted. Tu vida deja de estar guiada por comparaciones o expectativas humanas. Lo que dice la gente, usted entra en Facebook, capaz usted sube una foto y en los comentarios le altera la cabeza, usted termina eliminando esa foto por los comentarios.
Pero ¿con qué intención usted subió esa foto? Entonces, cuando usted tiene el propósito claro, ¿por qué subió esa foto? No importa un rato lo que ponga en el comentario ahí, porque usted subió con un buen propósito. Todo lo que usted haga es como usted, con qué intención, con qué propósito lo está haciendo. Entonces, cuando usted está firme en ese propósito, lo que diga la gente no va a cambiar. Cuando nosotros comenzamos esto, un montón de gente que criticó y dijo un montón de cosas, pero nadie vino a ayudar a nada. Yo pensé que todos tenían la iglesia. ¿Y dónde es tu iglesia? No, yo digo, bueno, pues vamos a esperar cuando vos abras la iglesia cómo te va y yo ya veré cómo te va. Pero la gente quiere opinar cosas que no hacen, ¿me entiendes? ¿Pero por qué? Porque quieren entrar al propósito del otro. Cuando entras al propósito, vives por diseño, no por estándares. Tienes un diseño, no eres estándar de afuera. No, vos tenés que, por eso hay ciertos lugares donde te hacen, usted entra en la iglesia y son todos estándares, porque se parecen todos. Todo camisa, pantalón, no hay ni uno, y la mujer todo pollera, así que, ¿vio? Estándares dentro de una iglesia y eso. ¿No? Que Dios trabaje y cambie lo que tienen que cambiar ustedes y vengan con la ropa que Dios le dijo que ustedes que vengan. Santo Dios, porque usted no es un estándar, usted tiene un propósito, usted es diferente. Eso es lo que hace Dios. No eres uno más. Con el de al lado de él, no eres uno más, no eres uno más. Tienes un propósito. Escucha, voy a tirar un par de revelaciones para el que le gusta la revelación. El propósito, escucha, el propósito no está dentro de ti. Tú estás dentro del propósito. Usted está dentro de ese propósito. Por eso me impacta que Apocalipsis le dice Dios a la iglesia: ojalá fuera frío o caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré. ¿Dónde estaba? Adentro. Usted está dentro del propósito de Dios. Por eso sigue con vida. Por eso la pandemia, la enfermedad que la agarró la rebaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una obra que está Dios haciendo. Que eso se llama propósito de Dios. Cuando usted entre, bueno, si es tiempo de llevarme, bueno, Señor, aquí estoy, pero con el propósito que tengo como. Miren, escuchen esto. Esto cuando yo escuché me volvió a la cabeza. ¿Cómo que? Tú no tienes un propósito. Tú eres el propósito. Tú eres el propósito de Dios. Yo tengo un propósito, no. Tú eres el propósito de Él. Yo pensé que usted se iba a emocionar porque Él tiene un propósito con usted. Santo Dios. Esto cambia totalmente. Entonces, yo ¿qué tengo que hacer? Disponer mi corazón a su propósito. Amén. Ahora, escuchen. Usted no viene a buscar un propósito. Fue el propósito que le trajo. No vino a buscar. Fue el propósito que le trajo. A usted le trajo el propósito. Poder de vuelta le hablamos así todo bien. Fue el propósito que te trajo. Fue el propósito. Es Dios. Es Dios que te trajo. Cuando buscas el reino, buscar el reino, o sea, sus principios. Cuando digo del reino, tengo que buscar sus principios, su justicia y su voluntad. Y ahí hay el propósito y descubres tu depósito. Por eso, buscar el reino, que venga tu reino, es que yo no vaya a la Biblia a leerme para que después, cuando me dé el lugar, yo tenga algo que leer, sino que descubra los principios de Dios en mi vida y se me revelen eso. Su principio, su justicia y su voluntad. Cuando yo empiezo a caminar eso, entro en el propósito. Hay yo empecé el propósito que está en mí. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué estoy dando vueltas en esta tierra? ¿Por qué pasé lo que pasé y sigo con vida? Bueno, porque necesitas buscar el reino, que son sus principios, su justicia y su voluntad.
cuando entras en ese propósito, descubres tu propósito, encuentras lo reservado que Dios tiene para tu vida. Ese es el depósito. Amén. El propósito es tu razón de existencia. Por eso hay personas que sufrieron tanto y pensaron que yo me encomendé varias veces y no me fui. Bueno, ¿por qué? Porque el propósito te da razón de existencia. Existe por causa de ese propósito que Dios sigue estando mirando ahí. Amén. Propósito, escucha, en simples palabras, ¿cómo le podemos decir propósito? Algo que Dios escribió de ti y que fuiste encomendado a hacer en la tierra. Repito, propósito, en simples palabras, es algo que Dios escribió de usted y que fue encomendado a hacer en esta tierra. Por eso no se va de esta tierra y no se va a ir de esta tierra hasta hacer lo que Él escribió de usted. Por eso, cuando usted va a la Biblia, lo que se escribió, escribe las tablas de piedra, dice. La piedra no se borra, sino más y se queda por años. Escríbela, y eso no se borra más porque lo que se escribe, eso se cumple. Cuando sellas, por eso hoy en día es la palabra. Usted dice algo por palabra y pensé que tenía palabra. Pero cuando entiendes que Él escribió algo de ti, eso se va a cumplir en usted. Por eso cuando usted lee la palabra cambia, porque es algo que Él escribió de usted y de mí. Santo Dios. Por eso usted no es una coincidencia de la vida. No fue un fruto del descuido de alguien, no, sino que fue Dios que decidió tener un propósito con usted. Fue Dios, todo Dios. Por eso yo puse como ejemplo, cuando escribí hace un tiempo atrás este mensaje, que este púlpito fue creado con un propósito, por una causa, un propósito. Pero esto no se hubiera creado si esto no se hubiera abierto. ¿Entiendes? No se hubiera creado. Entonces por eso Dios dice que plantó un huerto y ahí envió al hombre. La tierra existe por causa de que hay un propósito en usted y mí de manifestar a Dios en la tierra. Por eso dice que la creación gime para que se manifiesten los hijos de Dios. El propósito. Tenemos que buscar eso, el propósito de Dios. Ahora, escuchen cómo Dios me administró por el púlpito. Escuchen, ¿yo me puedo sentar en este púlpito? Sí, me puedo sentar. Incluso estaba mirando para cambiar la luz y ya me estaba por arriba. Bueno, una entendió yo. Me puedo sentar, pero no fui diseñado para eso. ¿Me entendiendo? Un propósito para esto que usted está viendo, para un lugar como esto, pero no fue para pararse ni sentarse arriba de esto. Eso, escucha, eso se encargó el mundo de cambiar su diseño en el hombre y la mujer. Por eso necesitamos volver a Cristo para ser limpios. Esto, si no le dan la utilidad que es, esto dejan ahí atrás, se junta mugre, usamos para sentarnos, no sé, inventamos otra cosa, pero cuando comienza a limpiar, se empieza a descubrir para qué fui diseñado. Estoy hablando de usted. Estoy hablando de usted. Es por eso que el enemigo siempre va a buscar el pedo y todo, va a buscar que usted no se congregue. Pero piense esto, Dios le dio una capacidad de pensar, de razonar. Vaya a un lugar donde usted crezca y vea ahí a Dios. Yo la otra vez pensaba, digo, ¿cómo se llama el pastor de la iglesia que va? No sé. No se acuerda de mi nombre. Acuérdese de aquel con el que él se encontró, que se llama Cristo Jesús. Él dio su vida por usted y por mí. Yo no doy nada. Yo simplemente estoy en su propósito. Y quiero que usted también entre en su propósito. Que se acuerde de él. Me encontré con Cristo y me hablaba algo diferente. Ya me hablan de Cristo, no de otra cosa. Que fue su sangre la que se derramó para limpiarme.
Y ahí, cuando comienza a limpiar, empieza a descubrir el propósito para que era. Mira, ¿cuántos andan escarbando eso? Que andan descubriendo un montón de cosas ahí, escarbando la tierra y empiezan a limpiar. ¿Y esto qué es? Empiezan a limpiar. A la pucha, oro, mira. Pero como estaba sucio, no sabían qué era, ¿me entienden? Eso hizo el enemigo, el mundo y todo su sistema en que sea estándar, sea mismo, todo igual. Pero Dios viene a limpiarnos para que se revele su propósito en nosotros. Amén. Por eso, mira esto también creo que pueda captar. Que hay personas que están en tu propósito, pero no en tu destino. Por eso se van de su lado. No están en tu destino. Amén. La palabra te da destino y destino es propósito. Cuando tienes un destino enfocado en las cosas de arriba, todo obstáculo que se te pone enfrente de usted es temporal, irremovible. Escucha, cuando usted camina en el propósito, todo obstáculo, eso es temporal, irremovible. ¿Por qué? Porque ese es el propósito que te mueve. Ese propósito que te mueve. No, mire, no fue que yo me puse enfrente del obstáculo, fue el obstáculo que se puso enfrente de mí. Pero eso es temporal. Eso es temporal. Entonces el tiempo, cuando descubre ese propósito, llega el tiempo de que eso se mueva. Entonces cuando entiendes que entra el propósito y hay un obstáculo, tú entiendes, no, ya entré en el propósito, así que afuera la pachorra. Esta pobreza se va a quitar, esto es temporal. ¿Por qué? Porque hay un propósito que te está moviendo. Santo Dios. Toda la angustia es temporal porque hay un propósito que te está moviendo. Por eso la palabra te da destino, dirección y propósito. Entonces esa angustia se mueve. Todo obstáculo que viene se mueve por causa del propósito. Amén. Por eso en la Biblia, cuando hubieron hombres que encontraron su propósito y cambiaron radicalmente su destino, usted ve a Abraham, pasó de ser un hombre normal a padre de naciones. Alguien que cuando se encontró con Dios le dio propósito y dirección y sentido de su vida. ¿Están entendiendo? David pasó de ser un pastor escondido detrás de la oveja a ser un rey, y hoy usted agarra Salmo y está hablando de él. Él escribió eso, pero ¿por qué? Pero cuando él encontró un propósito y sentido y dirección a su vida, yo lo que hace Dios cuando una persona encuentra propósito. Esther pasó de ser huérfana a salvar a un pueblo cuando encontraron el propósito de Dios. Saulo perseguía a la iglesia y terminó siendo apóstol. ¿Pero por qué? Porque encontró el propósito. En todos estos casos, la identidad y la misión cambiaron radicalmente cuando te encuentras con el propósito. Por eso hay gente que viene dentro de la iglesia, pasan 2 o 4 meses y se van. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaron a encontrar tu propósito y tu depósito. Pero cuando encuentras eso, cambia radicalmente. Esta persona, Abraham, nunca más volvió atrás. Esther nunca más volvió atrás. David nunca más volvió atrás. Pablo nunca más volvió atrás. ¿Y por qué yo tengo tanta gana de volver atrás? Porque no encontraste el propósito. No entendiste todavía que fue Dios que te trajo ese propósito, te trajo. Es el propósito. Por eso usted busca un lugar donde usted pueda descubrir el depósito que está en usted y empieza a funcionar y puede hacer funcionar. Eso es ser bendito. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Usted ya se sabe toda esa frase. Hasta rutina tiene mucho, pero yo quiero, Señor, yo quiero ser bendito. Entonces cuando eres funcional en el propósito de Dios, entiendes que es ser bendito, que todo lo que viene no es por causa de que vos
te mataste haciendo un montón de cosas allá afuera para obtener algo, sino que fue el propósito que te trajo al lado tuyo. Todas esas cosas son para que funcione mejor. Pero cuando dispones tu corazón a caminar en el propósito de Él, amén. Miren, estas personas que cambiaron su identidad radicalmente, ellos no se volvieron mejores. Escuchen, esto es lo que pasa mucho acá dentro de la iglesia. No se volvieron mejores que otros, sino personas con propósito. Esto quiero enseñarles. Acá nadie es mejor que otro. Necesitas encontrar tu propósito. Entonces, cuando ves que Dios está haciendo algo en el propósito, como nuestro hermano que se bautizó, usted se goza porque Él está entrando en el propósito de Dios, así como usted entendió que entró también en el propósito de Dios. No hay mejores, sino que hay propósito. Eso yo vi por todos lados, veo eso. Todos quieren ser mejor. ¿Para qué rayo querés ser mejor si no tenés vida vos? Pero cuando entran en el propósito, sabes que lo primero que hay en ti es vida. Santo Dios. Por eso Efesios dice que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esto implica propósito, diseño y diferencia. Cuando encuentras tu propósito, no sos mejor que el otro. Mira, hoy nuestra hermana está avanzando sola, ahora viene otra avanzar y van a haber competencia. No, que encuentren el propósito de Dios. No hay mejores, acá los porteros se pelean entre ellos, no son mejores, sino que se pelean para hacerlo mejor. Entonces, lo mismo como pueblo, no hay mejores, sino que hay propósitos diferentes. Pero todo es uno. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que derramó su sangre por ti y por mí. Es Cristo Jesús. Por eso, escuchen, el problema de los ministerios dentro de la iglesia surge, es el producto de que se perdió el diseño de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó un ministerio para restaurar el diseño, el origen que te lleva al propósito de Dios. No es para que haya competencia. Usted ve la Biblia, el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, anciano, mujer, todos pelearon entre ellos. No entendieron nunca el propósito de Dios, para que Dios levantó un ministerio dentro de la iglesia. Pero cuando tienen el propósito son uno. Por eso Jesús dijo: Padre, te ruego por estos discípulos y por nadie que haga, que sean uno. Por eso el problema muchas veces acá, la lucha, es que podamos ser uno. Santo Dios. Cuando encuentras el propósito, ya no vives comparándote a los demás. Cuando encuentras tu propósito, sabes quién eres y qué tienes que hacer. El propósito filtra lo que aceptas y lo que rechazas. Ya no buscas aprobación de todos, sino obedecer la convicción ahora que entiendes que el propósito es dentro de ti. ¿Me vas entendiendo? La vida deja de ser repetición y rutina. Cuando entras en el propósito, tienes dirección. Santo Dios, escuche, cuando usted entra al propósito, ya no necesitas a otros que te empujen, sino que hay algo dentro de usted que se llama propósito, que le empuja. Santo Dios. Esto hace que psicológicamente deje de vivir como uno más del montón. Cuando entras al propósito. Cuando entras al propósito, antes te enfocabas en lo que todos hacen, ahora te enfocas en lo que Dios te pidió que hagas. Cuando entras al propósito, esto es cuando usted entiende que fue limpio y quiere entrar en ese propósito. ¿Qué es propósito? Entonces empiezas a entender lo que es reino, son principios, y ya no está enfocado en lo que hacen los otros allá afuera y que quieres encajar. Ahora todos tienen iPhone, vamos a correr todo iPhone, no, sino que está enfocado en lo que Dios dijo de ti. Amén.
Pero cuando quieres entrar y entiendes en tu mente que hay un propósito que va por encima de todo eso, tu manera de relacionarte cambia. Empieza a rodearte de personas que edifiquen tu propósito y no que la destruyan. ¿Me entienden? ¿Pero por qué? Porque entraste en el propósito. Que están con personas que, por eso uno dice, no te juntes con aquellos, no, porque sabemos que aquellos van a destruir el propósito que está en usted. Pero ahora cuando entiendes y redefines tu identidad y tienes identidad, tú te metes ahí y le muestras el propósito de Dios a esa gente. Y ven algo diferente que se llama propósito. Amén. Tus habilidades se alinean y Dios usa eso, esas cosas específicas de ti que quizás no sabías que tenías. Pero cuando entras al propósito, cuando entras al propósito de Dios, deja de vivir por imitación, sino por asignación. Deja de estar imitando. Por eso usted no, pero ese pastor no predica como allá. Bueno, vaya, Dios está allá, usted allá. Entonces, yo tengo una asignación así. Yo tengo una asignación, usted tiene una asignación. Por eso no busque ser como lo otro. Aquí en la iglesia hace, y bueno, vaya aquí en la iglesia, hermano, con toda la libertad que ustedes vayan y sirva a Dios. Y entra en el propósito de Dios y dejen de estar comparándose con los demás. Amén. Santo Dios, usted estaba pensando esto. Santo Dios. Pero cuando entras al propósito, ¿me van entendiendo? Esto es Dios. Deja de seguir la corriente. Deja de conformarte con ser promedio, de ser estándar. Y empiezas a vivir por diseño, no por casualidad. Por diseño. Es tu diseño que funciones. Que adores. Usted sabe que fuimos creados para adorar a Dios. Y el enemigo viene a destruir eso. Por eso cuando uno viene a encontrarse con Dios, se encuentra con Él y simplemente se rinde, y al rendirse todo, ya estás adorando. Y eso le revienta al enemigo, verte adorando. Por eso el tentador le ofreció todo: Jesús, te doy todo esto si postrado me adoras. La adoración, el enemigo siempre ha querido quitar el propósito, dirección, diseño del hombre y de la mujer para que dejen de adorarlo. Pero cuando encuentras el propósito, empiezas a vivir por diseño, con intención, no con inercia, con identidad, no con presión social. ¿Viste lo que ahora dijo el presidente? Y usted está enredado con eso. ¿Y tu identidad dónde está? Del propósito que está en la tierra. Santo Dios. Con impacto, no con vacío. Impacta lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces no hay cosa vacía, eso te llena, te cambia por dentro. Esos propósitos, ¿por qué? Porque estás obedeciendo a la voluntad de Dios. Amén. Eso es dejar de ser estándar. Por eso me gusta el salmista David. Salmo 128:8. Y esto me impactó cuando el Señor me habló de esto, porque esto es un versículo muy conocido. Salmo 128:8. Y muchos leen pero no entienden lo que están diciendo. Jehová cumplirá su propósito. ¿Cuántas veces usted leyó eso y escuchó ese versículo? Punto y coma. Primero de todo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Está hablando de alguien que tiene una convicción de que sabe quién es Jehová, de quién sabe quién es Dios. Él va a cumplir su propósito en mí. Que usted y yo podamos decir esta noche: Él va a cumplir su propósito en mí. Él va a cumplir su propósito en mí. Él es Dios. Y dice, punto y coma, va a aclarar, dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. La misericordia de Dios se renueva todos los días. ¿Qué quiere decir? Que aunque le fallaste,
La misericordia viene a renovarte y a meterte en el propósito nuevamente. No importa si le fallaste, te hiciste lo rebelde. Quiero decirte que la misericordia de Dios es para siempre. Es para siempre. Usted no se va a esta tierra sin que se cumpla el propósito de Dios en usted y en mí. Punto y coma, ¿verdad? Va a aclarar y dice: no desampares que la obra, el propósito que escribiste de mí. Esa obra se llama propósito. No desampares. Quiere decir que el salmista es bastante terco. No desampares la obra de tus manos, si no termina. Pero me impactó algo más. ¿Sabe dónde? Yo lo puse así: el secreto del salmista, ¿dónde está? 2 versículos antes. 138, 6. Esto es lo que sabía el salmista. Porque Jehová es excelso y atiende, más altivo mira, más al altivo. No desampares la obra de tus manos cuando sea altivo. ¿Sabe por qué tenía esa convicción de que Jehová iba a cumplir su propósito en él? Porque él se iba a enfocar en ser humilde, sencillo. Cuando sea sencillo, ahí le está dando el lugar a que Dios cumpla el propósito de él en usted y en mí. Mientras sea humilde, sencillo, santo Dios, Él va a atender. Atiende. ¿Por qué el Señor nos salva de estándar al propósito de Dios? Porque al altivo Dios mira de lejos, pero Él atiende al humilde. Cada vez que usted se resigna y va a la casa del Señor, usted se está siendo sencillo y humilde a que Él atienda el propósito que está en usted y en mí. ¿Me entiende? Lo que sea que te esté costando, lo único que tienes que hacer es ir a Cristo. Lo que te esté costando, porque hay un propósito grande en usted y en mí, que es Cristo. Tenemos que ir a Cristo. Amén. Y que puedas entender que ya dejaste de ser común y quieres entrar al propósito de Dios.